todas y a todos. Bienvenidos a esta charla coloquio dentro del curso básico de salud del Consello, dentro de la parte de drogas que dábamos hoy. Y hoy en esta parte lo que vamos a trabajar un poco pues es cómo los medios de comunicación, ya sea radio, prensa, televisión y después los diferentes cauces de información, ¿no? Ya sean los tradicionales o a través de las redes sociales, pues informan sobre consumos y sobre jóvenes. A mi izquierda tengo a Claudio Vidal, que es coordinador de Energy Control de Andalucía. Es una entidad puntera en España y trabaja en red con otras entidades de Latinoamérica respecto a la reducción de riesgos en el consumo de sustancias, sin olvidar también una parte educativa y de un cambio en el paradigma de la visión que hay sobre las drogas, ¿no? Y por otro lado, a mi derecha tengo a Guillermo Fernández, que viene de Figueroa, perdón, que viene de Onda Cero, para ver un poco pues qué visión tienen los medios de comunicación, ¿no? Y contrastar un poco esas realidades. Podéis hacer preguntas cuando acabemos, entonces que nos cortéis, ¿vale? No sé si dejaros un tiempo para que enfoquéis el tema o entro ya a saco, como queráis. Yo estoy abierto a... Hago pregunta libre. Bueno, desde el Consello de la Mocedad y desde el Grupo de Salud e Igualdad en particular nos preocupa mucho la visión que se da de los jóvenes y de consumos, ¿no? Entonces a mí me gustaría saber por qué desde los medios de comunicación cuando se habla de jóvenes no se suele preguntar a jóvenes. Hay que empezar fuerte para ir después ir bajando, hombre, tampoco... ¿Qué empiezo yo? Bueno, en los medios de comunicación es cierto que a la hora de tratar un tema como este, el del alcohol y las drogas, solemos hablar más con especialistas o con expertos, tipo médicos que nos puedan informar un poco de los problemas o las consecuencias que tiene el consumo de alcohol, así como a los expertos que han elaborado diferentes informes que se hacen sobre la juventud. Hace bien poquito salió uno tanto a nivel estatal como aquí en el Principado y hablas con la gente que ha elaborado esos informes. El hablar con los jóvenes de esos temas, es cierto que el hueco, al menos, por ejemplo, en mi caso, el hueco que podemos tener en la radio para los jóvenes, lo aprovechamos más, que igual es un error, o sea, y podréis opinar y para eso en parte estoy aquí. Lo aprovechamos más para reforzar igual ejemplos positivos de la juventud, es decir, es más fácil encontrar en un medio de comunicación una entrevista o una noticia sobre un joven que ha hecho algo bueno para la comunidad. Aquí en el Consello se hacen muchas cosas, tenemos el ejemplo de Mar de Niebla o todos los años lo que se hace en Abierto hasta el Amanecer, que son 3 colectivos que tienen bastante hueco, al menos en lo que a nosotros nos corresponde, que por ejemplo hablar con jóvenes para que nos digan, o sea, que beben mucho los fines de semana, que igual es el error que en los medios en los que sale solo pues ese trozo del joven que dice que el fin de semana se va de botellón o que se ha pillado una cogorza del 15, ¿no? Entonces esa es un poco la explicación. Y desde Energy Control, ¿cuáles crees que son las consecuencias de que los jóvenes, por ejemplo, no tengan esa voz en los medios de comunicación? Bueno, sí que es cierto y de hecho, bueno, pues sí que ha habido estudios que se han hecho. Recuerdo uno de la propia FAD hace unos años que le preguntaban a los propios jóvenes pues cómo se sentían retratados en los propios medios de comunicación, y sí que es cierto que
bueno, pues en general, sí tenían la percepción de no salir como muy bien retratados, ¿no? Bueno, ahora antes en la puerta sí que lo estábamos comentando, ¿no? En el predebate que hemos tenido ahí. Sí que es cierto que los medios de comunicación en general, no sé, yo me atrevería a preguntaros, de todas y todos los que estáis aquí, ¿quién lee el periódico? ¿Quién escucha la radio? ¿Quién escucha los informativos en la radio? ¿Y quién ve los noticieros en televisión? Muy bien. Bueno, yo creo que es un poco también reflejo, ¿no? Es decir, la audiencia de los medios de comunicación es una audiencia adulta y muchas veces bastante adulta, hecha por adultos, muchas veces para adultos, y se transmiten valores adultos, básicamente, y ahí muchas veces sí que es cierto que los jóvenes como protagonistas, o la juventud como protagonista, tiene poco, muchas veces tiene poco espacio más allá de cosas puntuales, podríamos decir. Y por una cosa, porque me lo acaba de recordar, que es cierto que hablábamos fuera y yo explicaba que en los medios de comunicación muchas veces se piensa más en los padres que escuchan, ven o leen esa noticia que en los propios protagonistas de la noticia, que en este caso son los jóvenes, ¿no? Y ese seguramente sea un error, pero que es muy difícil de equilibrar, ¿no? O sea, porque mientras la audiencia, tanto de radios, televisiones, periódicos, siga siendo una audiencia adulta, nosotros, digamos, adaptamos un poco el mensaje al que nos va a escuchar o leer, ¿no? Entonces, si los jóvenes en general pues se informasen más a través de medios, digamos, acreditados, serios, como los queráis llamar, pues igual sí que podrían tener un hueco mayor. Y ya sé que te ríes por lo de tal, pero... Es que lo de serios, o sea... No, bueno, serios. Te quiero decir que no es lo mismo una página de un blog o una página de internet que un medio que supuestamente, ya sé, y o sea, y yo no estoy aquí para no asumir ninguna crítica, porque sé que hacemos muchísimas cosas mal, pero en un medio de comunicación, en un periódico, en una radio, en una televisión, de las que ha calificado serias, se supone que ahí están trabajando periodistas que tenemos un compromiso con el rigor, con la veracidad, etcétera, etcétera. Que hay gente que después hace lo que quiere, es cierto, y lo podréis ver en 1000 ocasiones, pero siempre hay gente que no hace las cosas bien, ¿no? ¿Cuántas veces se hace una noticia buscando el clic? Sí, ese es un grandísimo error, y que se está empezando, yo lo noto, o sea, respecto a cuando estudiaba o cuando más de pequeño pues escuchaba la radio, leía los periódicos o veía la televisión, y ahora voy notando que sí, que hay un cambio muy grande en cuanto a que muchas veces se busca ese clic, ese titular en internet, para que la gente entre y que después realmente no va a hacer una lectura completa del artículo. Entonces el titular tiene que ser como lo más llamativo del mundo para que entres ahí, ¿no? Y eso es un fallo, y eso se está haciendo cada vez más, y es un fallo. Eso ya es una cosa más empresarial, y que ahí muchas veces, y eso no es por quitarnos parte de esa culpa, sí que es cierto que muchas veces ese titular está puesto, digamos, como por la parte empresarial que busca ese clic, porque ese clic es el que le lleva la publicidad, que por el propio periodista que ha elaborado la información, que si la lees después no es que no tenga que ver, sino que ese titular es lo más llamativo posible que se ha podido sacar de esa información, que sí que está elaborada. Por ejemplo, un titular que nos llamó mucho la atención desde el Grupo de Salud y Igualdad, un periódico de aquí. El titular era muy simple, creo que había más titular que noticia, y era el cannabis es la droga preferida en secundaria. Ese era el titular, porque si ponemos cannabis ya consideramos que el alcohol no es una droga, que es lo que consume la gran parte de la población adulta, y así pues metemos un poco más el dedo en la justicia y conseguimos el
el clic, ¿no? Por eso esa pregunta. Había otro titular que hizo muchísimo daño cuando cambió la normativa del consumo de alcohol de 16 a 18, que fue el titular tal cual era: la sidra no será droga. Y era porque se había mezclado conceptos de publicidad en Asturias con las sidras de denominación de origen y con el consumo por parte de menores de edad de ese alcohol. Ese tipo de información hizo muchísimo daño porque había un desconocimiento, ya no por parte de la población adolescente o joven, sino también de la población adulta, que pensaba que el consumo de sidra para menores de edad sí estaba permitido, ¿no? En Asturias, como fuimos un poco tarde con el tema de regular el consumo de alcohol a menores, no sabemos si en el resto de España hubo algo parecido o cuando se cambió la ley pues fue todo maravilloso y genial. Bueno, quizá Asturias sí que había recibido más presión, ¿no? Porque sí que tenía la edad en 16 años y hubo cierta presión para que se elevara la edad a los 18 años. Yo iría quizá un poquito más allá, ¿no? Es decir, sí que los medios de comunicación pues sí que han aportado su granito de arena pues para poder poner en la agenda pública, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues la cuestión del consumo de alcohol en menores, que bueno, pues yo creo que todas estamos de acuerdo en que es un fenómeno que tenemos que abordar, ¿eh? Sin embargo, pues muchas veces creo que titulares de ese tipo pues no ayudan, ni siquiera buscando una amplificación del propio fenómeno. Hace unos 2 años hubo una chica en Madrid que falleció por un coma etílico y es curioso que el abordaje informativo de esa noticia se centró mucho, o fue aprovechado un poco pues para poner de relieve, ¿no? Pues que los adolescentes cuando salen los fines de semana, ¿no? Un poco esa era la impresión, pues se ponen hasta arriba de beber y que todo aquello que había pasado pues era una consecuencia de esto, que como sociedad necesitamos hacer algo. Sin embargo, contenidos realmente útiles como podían haber sido decirle a la población cómo se debe actuar correctamente cuando alguien sufre una intoxicación etílica, estuvieron totalmente ausentes de esa discusión, ¿no? Entonces muchas veces sí podemos generar determinadas alarmas y ahí creo que sí los medios de comunicación contribuyen a generar alarmismo que va un poco en perjuicio de información que sí que puede ser útil y muchas veces más que el propio alarmismo, ¿no? Yo varias cosas a raíz de lo que apuntaba. Los medios de comunicación haremos muchas cosas mal y referente a la juventud quizás muchas más, pero no hay que olvidar que en los años 80 fueron los medios de comunicación los que pusieron en el foco el problema que empezaba a haber en España con las drogas, en aquel momento con la heroína, y que se empezasen a tomar pues medidas y se buscasen soluciones. El titular que se decía, es cierto que ese titular, pues tú si lo ves, pues un padre, el clic del que hablábamos antes, ¿no? Eso no quiere decir que ese porcentaje no sea real, o sea, eso es una realidad. El titular podría ser otro, sí. Titulares que no vemos, por ejemplo, el informe al que os hacía referencia antes, que salió el domingo pasado, de un informe correspondiente al año 2015 del Principado, por ejemplo, no habréis leído un titular que diría el 74% de los ingresos en urgencias por motivo de exceso de consumo de alcohol, pues lo hace gente de más de 35 años, que igual para compensar... ¿Sí lo leíste? Sí. No. Quiero decir que los datos son esos y después a la hora de ponerlos, pues cada uno decide, ¿no? O sea, pero lo que es el dato y la información está ahí. Los medios de comunicación, ¿qué es lo que ha cambiado respecto a un poco pues lo que decías a la hora de generar esa alarma social? Quizás
en algunos momentos sí lo hacemos, pero también hay un cambio que han hecho los medios de comunicación, por ejemplo, los problemas relacionados con las drogas o con el alcohol en jóvenes antes iban en páginas de sucesos, ahora van digamos en el área de salud. Eso ya es un paso, o sea, que se ha dado. Ya no nos fijamos tanto en ese problema desde un punto de vista jurídico-policial, como podamos decir, que en el término de pues incidir en la prevención y en los riesgos que conlleva el consumo de alcohol o drogas, o bueno, tabaco, lo que queráis. Yo, si me permite, yo discrepo quizá un poco. Claro, pues estamos aquí. Discrepo un poco. Es decir, sí que es cierto que en nuestro país, bueno, y en general en el resto de países, es decir, el análisis del tratamiento informativo de las drogas o del consumo de drogas no es algo que abunde, pero bueno, algunas cosas se han hecho, ¿no? Y en nuestro país pues también se han hecho algunas cosas y todos los estudios lo que confirman es que desde la década de los 90 las noticias relacionadas con la acción policial y la acción represora del Estado, ¿no? Pues por ejemplo sobre el narcotráfico están sobre-representadas en el tratamiento informativo de las drogas. Están sobre-representadas y con diferencia, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, sabéis lo que son las alertas de Google, ¿no? Pues tú te pones una alerta y ¿no? Pues si tú pones cannabis, por ejemplo, la mayoría, por no decir la práctica totalidad de las noticias son o decomisos de la policía o son detenciones a personas o a personas pues que se las para por la calle y tal, y en los últimos años pues conductores que han dado positivo en los controles de alcoholemia, y eso podríamos decir que es el 90 y tantos % perfectamente de las noticias, ¿no? Y cuando se abordan cuestiones de salud, lo que están representados, también sobre representados, normalmente tienden a ser las consecuencias más extremas del consumo de drogas, ¿no? Y eso al final lo que transmite a la opinión pública es una visión parcial de los consumos de drogas, ¿no? Es decir, los consumos de drogas es algo el consumo de drogas es algo que realiza gente de todo tipo, que pertenece a todos los ámbitos y que y con datos de la propia Organización Mundial de la Salud, es decir, no todo el mundo experimenta problemas derivados del consumo, ¿vale? Es decir, cuando solamente se retratan aquellos que tienen problemas, realmente estamos cambiando también un poco la percepción que tiene la opinión pública, ¿no? Y al final lo que nos queda es una visión del consumo de drogas vinculado a delincuencia, relacionado con sí, básicamente delincuencia, o comportamientos desviados y comportamientos extremos, ¿no? Y que a la postre todo eso al final lo que contribuye es en estigmatizar al propio consumidor de drogas. Y de hecho es algo pues bien reconocido, es decir, que los medios de comunicación sí que contribuyen a esos procesos de estigmatización, que luego, pues bueno, como todos los procesos de estigmatización en cualquier tipo de grupo, pues solo trae problemas. Estoy de acuerdo en que sí es cierto que una de las cosas que se tiene que cambiar es el hecho de cambiar el estereotipo que todavía sigue asociando, pues por ejemplo, el consumo de heroína a la marginalidad, el botellón a la juventud, la cocaína a las personas de éxito, ¿no? Eso sí son estereotipos que hay que cambiarlos. Los cambios son lentos y respecto a las consecuencias que puede tener, que siempre se ponen en extremos, eso al final el periodista, o sea, yo aquí lo digo como periodista, lo que está haciendo, o sea, es explicar o transmitir lo que un experto sobre la materia dice. Entonces nosotros no somos médicos ni estudiamos el cerebro para saber cómo puede afectar el consumo de cannabis a los 16 años. Entonces los expertos, los que han trabajado en eso y los que saben de qué te hablan,
son los que nos explican a nosotros las consecuencias y nosotros las transmitimos. Entonces ahí más bien somos los mensajeros de nosotros trasladamos un mensaje. Discrepo de nuevo. No, y te pongo dos ejemplos, ¿vale? Te pongo dos ejemplos. Bueno, pues ahora llevamos 2-3 días con la droga caníbal, ¿no? ¿Suena eso de droga caníbal? ¿Vale? En Lugo, un chaval menor de edad que acaba en el hospital, que por lo visto se liaba, bueno, pues a dentelladas, etcétera, etcétera. Y cuando uno lee la noticia, ¿vale? Pues aparecen más elementos, ¿no? Que quizá pues sí que podrían haber ayudado a explicar qué es realmente lo que había pasado, ¿no? Pues un menor de edad con una trayectoria ya de determinados comportamientos, con un historial ya de consumo, etcétera, y con determinados comportamientos que a priori pues nos podrían hacer pensar que como principal hipótesis de lo que había pasado era un cuadro psicótico, ¿no? Sin embargo, el titular era joven o menor en coma por consumir droga caníbal, cuando luego en realidad en el propio texto pues se decía que en realidad tampoco había evidencias de eso, ¿vale? Porque normalmente, y ahí no solamente los medios de comunicación, sino que también en ocasiones la propia policía y determinados expertos, como los que mencionas, se apresuran a identificar sustancias sin que realmente tengamos análisis toxicológicos que lo confirmen. Y un segundo ejemplo, lo digo ¿no? como que la tendencia a nivel general, ¿no? Y, a ver, nosotros llevamos muchos años bregando con medios de comunicación y nos encontramos realmente muchas veces con ese tipo de dificultades, ¿no? Que muchas veces tenemos que estar midiendo mucho lo que decimos, ¿sabes? Y siendo conscientes de si estamos dando titulares, no estamos dando titulares, y muchas veces hace esa labor que no deja de ser una labor comunicativa, nos la pone un poco difícil, ¿no? Y el segundo ejemplo, bueno, supongo que también conoceréis la burundanga, ¿no? Quiero decir que droga caníbal, burundanga, si ellos lo conocen es gracias a los medios de comunicación y no dejan de ser cosas como o muy extremas o muy minoritarias. Es decir, a mí sí que me ha pasado una periodista para una televisión privada nacional, para el informativo, preguntarme acerca de la burundanga relacionada con agresiones sexuales, y yo insistirle en que realmente lo de la burundanga no es un fenómeno relevante y sobre el que no tenemos tampoco ningún tipo de dato que lo pueda avalar, que realmente si tenemos que hablar de algo es de alcohol, ¿vale? Y si realmente ya tenemos que hablar algo, no es de la mujer como víctima, sino que tenemos que hablar del hombre como agresor, que utiliza el hecho de que una mujer vaya bajo los efectos del alcohol para agredir. Pues eso no sale, ¿sabes? Ahí, pues claro, eso no sale. Y dices, estás hablando bueno, precisamente conmigo, o sea, que en un medio de comunicación como la radio lo que dices es lo que sale. claro, por eso preferimos Entonces, la radio sí. frente a otros medios, ¿no? Pero acabas de mencionar el tema de la burundanga, o también se llamaba droga del beso, del sueño, sí, sí. bueno, Hace como 3-4 años aquí en Asturias hubo bastantes casos seguidos en el tiempo, o sea, de una persona que además está ahora mismo en la cárcel, y ese caso, o sea, en concreto en el periódico, se siguió sin dar ningún tipo de rienda suelta a que esta droga es lo que, o sea, sino lo que había pasado, el efecto que había una mujer que había drogado con esa droga a un número de hombres y les había robado y les había tal. Entonces ahí también hay veces que no siempre vas a encontrar el titular de la burundanga es el mal mayor del universo. O sea, quiero decir que sí hay muchas veces y muchas. O sea, yo mismo noticias que me ha tocado cubrir, después cuando las veo reflejadas en otros medios, digo yo, pero yo no estuve en el mismo sitio. O sea, yo eso lo reconozco, pero eso claro, también depende de cómo enfoques las cosas, y siempre que lo que cuentes sea veraz
y no estés intercambiando la cosa para según lo que a ti te interesa, aquello de que la realidad no te estropee un buen titular. Mientras no hagas eso, entre lo que hay ya depende de cada uno. Sí, sí. Es decir, hombre, yo lo que sí veo, ¿no? Y, hombre, y me alegro de escuchar, ¿no? Es decir, que tengas ese criterio, ¿no? Sin embargo, es decir, en general, creo que no es un criterio A mí me parece que es muy, más general muy de lo que puede parecer. O si lo es, se muestra poco. Es decir, que tenemos más ejemplos de lo contrario. Y ejemplos, o sea, tenemos a patadas. Es decir, lo que no podemos negar es que desde hace ya décadas las drogas han sido un elemento importante para los medios de comunicación, que va más allá del elemento meramente informativo, y sobre todo porque el tratamiento sensacionalista que se le da a los consumos de drogas y a las propias drogas, pues también, dicho así, ¿no? Contribuye a vender titulares. El sensacionalismo es malo en el tema de las drogas y en cualquier otro. Pero claro, yo te reboto la pregunta, si me permites. Si ahora mismo aquí a nuestra derecha estuviese sentado el jefe de la unidad de drogas del Principado, por donde estamos, ¿crees que pensaría que los medios de comunicación somos demasiado duros o que somos demasiado blandos? Hombre, que sois demasiado blandos, a lo mejor. Claro, es que entonces claro, pero te quiero decir que eso es depende de quién lo lea o quién lo mire, y en este caso, y por eso me parece interesante que el Consejo pues haga este tipo de cosas, es porque lo que nosotros igual no sabemos ver o no nos preocupamos demasiado es por cómo lo veis vosotros, ¿no? Que es el problema que yo veo que sí que existe. Yo lo reconozco, que muchas veces, o sea, pensamos en el padre que va a leer la noticia y no en el hijo, que es el protagonista de la noticia. Y eso es lo que habría que corregir. Sí, ahí sí que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es decir, sí que yo pienso, ¿no?, que es fundamental que los medios de comunicación tengan o asuman, ¿no?, ese papel que pueden tener en la configuración de opiniones, de valores en relación a la opinión pública, sobre todo porque luego acaban pasando cosas, ¿no? Antes mencionaba el tema de los abusos y demás. O sea, esa frase tan típica de las madres, ¿no? De, bueno, si sales, ten cuidado con quién vas, cuando vuelvas no vuelvas sola, ten cuidado a ver la copa, ¿no? La bebida, tenla siempre vigilada, te vayan a echar algo, ¿no? Es decir, para nosotros la principal preocupación es cómo los medios de comunicación ayudan a reproducir y a potenciar esos estereotipos que luego cuando bajas al final, me ponías el caso de si tuviéramos aquí a alguien de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, evidentemente ellos trabajan con delincuentes, evidentemente, ¿no? Nosotros trabajamos con personas... Expertos, o sea, el jefe de drogas de sanidad. De sanidad, no de policía. Jefe de drogas vale, de sanidad. Vale. Entonces sí. Es decir, a nosotros lo que nos preocupa realmente es que la población acabe interiorizando determinados estereotipos que luego al final no ayudan, ¿no? Y sobre todo para nosotros la principal preocupación es que se estigmatice a la persona que usa drogas, sea joven o no sea joven, porque luego al final todo eso acaba trayendo problemas, ¿no? Y sí tenemos muy asumido en general, no solamente los medios de comunicación, sino también muchas veces los responsables políticos, que cuando hablamos de drogas la misión que debemos tener todos es de informar sobre los riesgos y que la gente sepa realmente lo que te puede pasar si te acercas a las drogas, y muchas veces no caemos en la cuenta de que una parte importante de lo que se cuenta en relación a las drogas está absolutamente exagerado. Está absolutamente exagerado y que no tiene tampoco por qué corresponderse con la realidad, o al menos no acaba correspondiéndose con la realidad de las personas que usan drogas. Y eso luego tiene implicaciones muy importantes.
Una de ellas es que luego dificulta que desde, por ejemplo, pues iniciativas sociales o iniciativas de tipo público, etcétera, podamos contactar con esas personas, porque generalmente ofrecemos visiones tan distorsionadas de ellos que al final ellos nos acaban rechazando, ¿no? Y esto, no sé, yo siempre en esto pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si nosotros trabajamos en espacios de fiesta y en espacios de fiesta relacionados con la música electrónica, pues que sabemos que son espacios en los que se congregan personas pues que usan drogas y se usan en mayor medida que en otro tipo de espacios, ¿no? Pues fundamentalmente estimulantes, alcohol, cannabis. Y cuando tú te acercas allí como un recurso en materia de drogas, su primera actitud es de rechazo. Te dicen, información sobre drogas, paso, porque ¿qué me vas a contar? Me vas a contar otra vez, ¿no? Me vas a machacar, me vas a rayar la cabeza, ¿no? Etcétera. Y eso al final se convierte en un obstáculo para las intervenciones. Y no solamente eso, sino que aquellas personas que acaban teniendo problemas, los procesos de estigmatización lo que hacen es dificultar su entrada a los tratamientos. Y eso es algo que tenemos muy bien demostrado, ¿no? Y por eso siempre, cuando hablamos de este tipo de procesos, yo creo que tiene que haber una toma de responsabilidad por parte de todos, incluidos los propios medios de comunicación, pero también otro tipo de sectores, ¿no? Es decir, desde sectores profesionales que rápidamente se apuntan a esa tendencia a hablar solamente de los riesgos y de una manera absolutamente exagerada o desproporcionada, como pues en general la ciudadanía, ¿no? Supongo cada uno tenemos que entender también nuestro papel, o sea, por ejemplo, de lo que nos hablas de a pie de calle, de esa intervención, eso no es una parte que corresponde a los medios de comunicación, pero quizá el que en los medios de comunicación demos noticias relacionadas con el consumo de drogas, de alcohol, etcétera, ayuda a abrir un debate que genera que más gente se interese por pedir una mediación en locales de ocio, etcétera. Entonces, nuestro papel es ese, o sea, es poner el foco en una noticia y abrir el debate y que se busquen soluciones a partir de ahí. Nosotros desde nuestras posibilidades pues proponemos cosas, o sea, y proponemos soluciones que da otras personas, que es lo de los expertos que te decía antes, que a veces el problema es ese, que después a la hora de cuando tienes la opción de elegir, no, o sea, lo que hablamos de la radio, yo no tengo opción de cortarte la entrevista mientras estás hablando, pero cuando tienes opción de elegir, igual primar unas cosas pensando ya sea en el clic o pensando en lo que más va a llamar la atención, eso pues, o sea, puede ser un problema, pero aún así, o sea, yo creo que puede ayudar a abrir ese debate y que pueda también ser parte de la solución, o sea, no la solución, pero bueno, poner ese pequeño granito de arena. Entiendo lo que dices, o sea, a la hora de mediación y tal, pero o sea, eso ya ahí los medios tenemos poco que hacer. Como periodista, ¿qué opinión te merece la noticia del Ayuntamiento de Zaragoza y lo relativo a un librillo, ¿no?, que había sacado sobre reducción de riesgos para la zona centro de Zaragoza y para educadores de calle que trabajaban con personas consumidoras? Todo el lío este que se medio formó. ¿Cómo crees, como periodista, creéis que los medios actuaron de buena fe o que fue más una vendetta política? El librillo en cuestión reconozco que lo desconozco porque lo mío es más campo local y regional, pero sí es cierto que a veces, y al Consejo también le ha pasado, a la hora de hacer una campaña, un folleto o algo también en las últimas fiestas, en San Mateo, en San Agustín de Avilés, en las fiestas grandes de aquí de Gijón, también se hicieron folletos en los que se intentaba como dar consejos y algunos eran llamativos desde el punto de vista también para captar la atención del público al que se dirigía. A veces eso sí deberíamos entender el objetivo de un mensaje de ese tipo
y no convertir ese mensaje en algo raro, en algo que no, en algo noticiable, o sea, porque hay que entender el objetivo que persigue, y ahí hay veces pues que depende de cómo se mire, pues dices, pues es que esto que está poniendo aquí es como, vamos, es una locura, y esto hay que hacer una noticia sobre ello, cuando realmente es parte de un programa o parte de un proyecto más global, y sobre todo lo que hay que entender es el proyecto global, no quedarse con una parte. Uno de los titulares que había de esa noticia era el Ayuntamiento de Zaragoza enseña a esnifar cocaína. Por eso te digo, o sea, realmente si dentro de ese programa, o sea, ese folleto lo que persiguiese fuese una, obviamente ese folleto yo entiendo que perseguiría otra cosa diferente a que los jóvenes y no tan jóvenes, o sea, el que tuviese ese folleto en la mano supiese esnifar cocaína, o sea, entiendo que el objetivo de ese programa no era ese, pero es lo que decía, que a veces coges una cosa que a ti te puede servir para que sea llamativa, pero no estás entendiendo que eso forma parte de un proyecto más global, y eso, o sea, lo digo, pues ya te digo que no he visto muchas informaciones sobre el tema y tal, pero, o sea, entiendo, o sea, o al menos por las experiencias y tal que he visto aquí, puede ser eso, el error de coger la parte como el todo. Pues nos pasó que, fruto de esa noticia, de los talleres que damos a lo largo del curso, en un instituto pues nos decían que sí, que habían leído la noticia en un periódico, uno de los alumnos, y que estaba convencidísimo de que el ayuntamiento pues de Zaragoza pues enseñaba a sus ciudadanas y ciudadanos a cómo esnifar cocaína, ¿no? Después, cuando abrimos las noticias de diferentes medios y enseñamos, no, mira, es que el cuadernillo, libro en sí, estaba destinado a esto, iba a un público específico y era para que lo utilizasen profesionales, no público abierto, pues ya cambia, pero la percepción era esa, ¿no? Es como un ejemplo de que una noticia, buscando igual el titular, puede hacer muchísimo daño. Y lo que me llamaba la atención de esa noticia es que salió durante bastante tiempo en los medios de comunicación. Era que la escuché en diferentes radios, diferentes periódicos, diferentes cadenas de televisión. Se preguntaba a todo el mundo, menos a las personas que habían hecho esa guía. Entonces me llamaba muchísimo la atención que, jolín, ¿por qué no le preguntáis a quién ha hecho la guía, ¿no? Te das cuenta, de las primeras cosas que dije al explicar lo que deberíamos hacer nosotros es hablar. No podemos hablar con todos los jóvenes, y con el que podemos hablar es pues con el que ha hecho el informe, con el que ha hecho la guía, o con el que sabe lo que se está pretendiendo con eso. No, o sea, obviamente si el titular es ese, obviamente no debería ser así. O sea, porque lo que estás buscando es el impacto y no informar, o sea, y no explicar lo que sucede, que igual la noticia después sí lo puede explicar perfectamente y tal, pero ese titular pues sí, o sea, busca una motivación de intentar que la gente entre a leer, que después aquí yo vamos, estoy dando, o sea, mi opinión y un poco, o sea, lo que yo creo que se debería hacer, porque después habrá, si en vez de mí está otra persona, pues seguramente te diga, no, es que así haces que la gente entre, lee la noticia y entonces se entera de la noticia, sin ese titular pasaría de largo. O sea, que aquí hay para todos los gustos. El mío no es ese, pero, o sea, sé que hay gente que piensa así también, lo cual para mí personalmente es un error. Bueno, yo en relación a este tipo de noticias, bueno, a nosotros ya la primera vez que nos pasó era el año 2002, es decir, que ya ha llovido y es curioso como luego, pues 15, 16 años después, te encuentras exactamente los mismos titulares, y hacía pocos meses también en el Ayuntamiento de Bilbao se había tenido una polémica pues también muy parecida, y en este caso concreto, en estos casos concretos más bien, ahí ya yo creo que se entremezclan
varios elementos, ¿no? Es decir, que y no solamente habría que mirar hacia los medios de comunicación en este caso, ¿no? Que bueno, pues pueden haber actuado como altavoces, ¿no? Pero realmente hay mucho más trasfondo por detrás, ¿no? Es decir, no olvidemos que los titulares normalmente suelen ser del tipo: el gobierno A financia un folleto que, ¿vale? Y yo creo que ese elemento es muy importante para entender qué es lo que qué es lo que ocurre, ¿no? Y ahí sí que hay, o sea, sí que se aprovecha que en general, si tú le dices, oye, pues el gobierno tal, el que sea, ¿no? Pues está enseñando a la gente a tomar drogas, pues evidentemente, dicho así, pues, hombre, pues como que sería de lo más reprobable, ¿no? Luego, en el fondo, estamos hablando de otras cosas totalmente diferentes, ¿no? Es decir, estamos diciendo, o en realidad de lo que se trata es de poder transmitir a personas que están usando drogas formas de consumo que entrañan menos riesgo. Pero claro, dicho así, no, igual no es la cosa tan impactante, ¿no? Cuando le decimos a un consumidor de cocaína que pulverice bien el producto que va a esnifar, realmente eso lo decimos porque el no hacerlo genera daños, ¿no? Igual que, bueno, antes comentabas el tema de la heroína, ¿no? Pues cuando le decimos a alguien que no comparta las jeringuillas y que mantenga una higiene determinada, no le estamos enseñando a inyectar. Lo que estamos es reduciendo los riesgos de determinadas... y ahí no culpo tanto a los medios de comunicación, es decir, ahí se juntan intereses políticos, es decir, y nosotros en nuestro caso lo que sí que hemos dicho, y lo hemos dicho pues un montón de veces y desde hace años, es que esta manera de trabajar, que bueno, se llama reducción de daños o reducción de riesgos y que está dentro de las políticas de nuestro país en materia de drogas, se instrumentalice en el debate político. Y ahí los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, también hay que decirlo, actúan como altavoces de esa guerra, ¿no? Una guerra que bueno, es una guerra que la vemos todos los días y un día le toca a las drogas y otro día le toca a otra cosa, pero... Por ejemplo, ¿qué estáis poniendo? Por ejemplo, ahora mismo el titular que igual podría ser bueno, o sea, el ayuntamiento X reconoce el problema de las drogas y trata de minimizarlo, por ejemplo. Pero es que es lo que tú dices, no sale ningún político tampoco a decirlo así. O sea, salen a dar leches al gobierno de turno y el gobierno de turno lo que hace es defenderse de las leches. Claro. Entonces ahí ya es un ciclo vicioso que no es un bucle. Sí, sí. Sí, no, y en ese... Es decir, por eso un poco de ese descargo, ¿no? de responsabilidad hacia los medios de comunicación, o al menos relativo, en el sentido de que luego pues sí que aprovechan ellos para un poco actuar de altavoces de determinada parte de la discusión, ¿no? Y muchas veces pues llegando incluso a situaciones que llegan a lo absurdo, ¿no? Y a nosotros nos pasó después de lo de Zaragoza, pues nos pasó que bueno, pues habíamos estado con una entidad pública de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona, bueno, pues en conversaciones para una determinada actividad que luego no acaba de atarse y no se va a hacer, pero pues por un descuido de alguien se mete en el programa de unas fiestas de barrio, ¿no? Y la actividad en un inicio, que tampoco estaba pensada para ese evento, era pues nosotros hacemos análisis, ¿no? Tenemos un proyecto de análisis de sustancias. Y lo que salta a los medios es que en una fiesta que va dirigida a niños y a jóvenes, pues se van a analizar las drogas. Y en catalán se hablaba de testar, ¿no? Y en catalán testar y probar es prácticamente el mismo verbo, pero cambia solo una letra. Es tastar o tastar, ¿vale? Bueno, pues hubo bastantes titulares de Ada Colau dará drogas a los niños o va a hacer catas de drogas y cosas, ¿sabes? Unas cosas así, ¿no? Y entonces, por eso digo que el descargo es parcial, ¿no? Es parcial, es decir, que muchas veces si alguien en esa puso guerra... ese titular sin llamaros a vosotros para preguntar si eso estaba bien, el titular, aunque hubiese sido diferente, está mal. Porque, o sea, lo primero que tienes que hacer es llamar al que ha elaborado ese programa, ese folleto, ese lo que sea, preguntarle, oye, esto es...
hoy ha sido un error. Entonces, o sea, eso ya te lo digo claramente. O sea, si alguien lo publicó sin haber hablado con vosotros, está mal. ¿Influye alguna noticia financiada por cierto lobby en el sentido de una copa de vino es buena, la cerveza es buena, la cerveza es buena para correr, porque ahora hay cerveza isotónica también? Sí. O sea, estas cosas que están ahí. ¿Hay algún tipo ahí de ayuda, de doping? ¿O son noticias que se recogen? No, realmente, o sea, al igual que muchas otras asociaciones, sociedades, etcétera, que te pueden mandar un estudio que han hecho, un informe que han elaborado, etcétera, pues al igual que esos te llegan y tú pues le puedes dar una repercusión, ya sea como parte de de una agenda en las redes sociales o como una entrevista. O sea, es cuestión tuya, o sea, a mí al menos, y que yo tenga conocimiento de los compañeros de profesión, nadie ha hecho esa noticia es que la mandan todos los años, o sea, y sobre el verano más o menos. Qué casualidad. Entonces, sí, pues, o sea, y por ejemplo nosotros lo que hacemos, pues ya sí, después la sociedad no sé qué dice que si te tomarse una cerveza 2 horas después de correr está bien, pero o sea, que es una cuestión como muchísimos otros informes o documentos o tal que nos llegan. No hay ninguna publicidad detrás ni nada de eso. ¿Y qué opinión te parecen a ti esos informes? Hombre, ahora mismo estamos en es decir, yo creo que sí que ha habido un interés por parte de la industria en transmitir un determinado mensaje, y sabemos que este tipo de industria, es decir, no solamente la de alcohol, sino que ya también teníamos la experiencia previa de la del tabaco, ¿no? Cómo pues acababa influyendo en la opinión pública y utilizando pues los medios que tenía a su alcance, ¿no? Pues para hacer de sus productos pues algo más benévolo de lo que realmente eran, ¿no? Y sí que es cierto pues que hay algunos medios de comunicación pues que se hacen eco pues de determinadas informaciones o incluso de determinados estudios, ¿no? Y el problema no es tanto que se hagan eco, porque bueno, es decir, también en nuestro país tampoco contamos con un periodismo especializado ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de drogas, periodistas especializados en materia de drogas son muy pocos, ¿no? Y tampoco, no dedicados en exclusiva, pero el autor de Fariña es periodista. Ahí está, ¿no? Nacho Carretero, está Alberto Gallo, que estaba en Interview, ¿no? Pero bueno, no abundan en la profesión. Entonces sí que es cierto que pueda haber una difusión no intencional, ¿no? En el sentido que Luis comenta, de determinadas informaciones. Yo creo que también eso ahora afortunadamente está cambiando, ¿no? Y sí que cada vez, pues en el caso concreto del consumo de alcohol, tenemos mayores datos para no ser tan indulgentes, ¿no? Con determinadas cuestiones, como por ejemplo lo de los efectos beneficiosos, ¿no? Sí que hablar de que un consumo moderado es saludable, yo creo que eso son términos o una expresión que debe estar desterrada en los medios de comunicación, porque bueno, realmente no es una manera, cuando hablamos de drogas, de transmitir la información, ¿no? Y entiendo que muchas veces no es intencional, ni hay un interés por detrás, como tú bien dices, ¿no? Una mano oculta que pueda estar allí moviendo esos hilos, sino que forma parte de toda una dinámica que venimos viendo desde hace muchos años, ¿no? Es decir, la industria alcoholera, lo mismo, o sea, sabemos que financia estudios para que realmente digan lo que la industria quiere que digan, ¿vale? Luego los medios de comunicación se hacen eco de estos y de otros, ¿no? Pero bueno, al final han sido también un poco víctimas de esa instrumentalización, que no olvidemos que el responsable sigue siendo la industria. Si bien esos informes pues no tienen ayuda por detrás, ¿no? O
nos hace eco los medios de comunicación y se difunden, hay una cosa a mí que me llama la atención y pasa en la radio bastante, ¿no? Muchos programas que se emiten desde bodegas o desde grupos bodegueros bastante potentes, y debo estar 2 o 3 horas hablando del vino de la región que sea, y en ningún momento te dice ningún tipo de reducción de riesgos ni de daños, ¿no? Es más, creo que lo meten en el tema de gastronomía y es como algo totalmente cultural. Yo, o sea, del tema, obviamente si se hace un programa que te refieres a la radio en una bodega es porque esa bodega ha pagado, pero este tema no es el mío, o sea, el tema publicidad y todo eso y... Publicidad encubierta. Sí, bueno, y pregunté porque, o sea, no sabía exactamente cómo funciona, bastante tengo con hacer mi trabajo como para tal, ¿no? En la radio, a diferencia de la televisión, o sea, no está prohibido los anuncios de determinadas cosas, ¿no? O sea, en la televisión a partir de los 20 grados no puedes anunciar nada. En la radio sí, depende de la regulación de cada medio, con unos horarios protegidos. En el caso de las bodegas y de los vinos, o sea, no, por lo que me contaron, o sea, no podemos ir a hacer un programa a una bodega por la bodega X, sino son denominaciones de origen. Entonces tú estás como haciendo publicidad de una denominación de origen, que por lo que me dijeron es diferente. Pero todo esto, o sea, toda la publicidad que tiene que ver con el alcohol, ya sea de mayor o menor graduación, o sea, en el caso de... no sé cómo estarán otros, ya os digo que no es mi tema. En el caso de A3 Media, o sea, todo pasa por un departamento jurídico que determina si ese anuncio se puede o no se puede hacer y en qué horario se puede hacer o no. Por la ley y tal se estuvo, o sea, la Comisión Nacional del Mercado de Valores muchas veces pues investiga anuncios que se han puesto en determinados horarios, sobre todo en programas deportivos, que en vez de cuñas son las dice el propio locutor y tal. Bueno, si escucháis los programas deportivos sabréis perfectamente de las que se habla, y esas han estado investigadas más de una vez, alguna multa, algún medio hubo, pero la verdad que en la mayor parte de los casos queda simplemente en investigación. Entonces, en eso, por lo que me han dicho, o sea, se tiene mucho cuidado a la hora de dónde se va o qué se anuncia, y sobre todo en no dar en ningún momento una visión del alcohol, porque tabaco nada, o sea, del alcohol, que en ningún momento ir dirigida a menores de edad, no fomentar los atracones o el consumo no moderado, aunque me anoto lo de que no digamos eso, pero todavía no se me ocurrió una cosa diferente, y no asociar el consumo a mejoras de rendimiento físico, éxito escolar, salud, diversión, este tipo de cosas. No te puedo decir mucho más porque ya te digo, de eso esto... cuando se hace desde una bodega, ¿no? Porque yo sí tengo escuchado programas deportivos los fines de semana donde sí se hacen cuñas de alcohol de más de 20 grados. Sí, es... Donde sí se asocia a diversión y eso. Todo eso. Y además es de las pocas cosas de la radio donde sí la escuchan los jóvenes. Por eso te digo que, o sea, que más de una vez se ha investigado y, o sea, hay alguna multa en ese sentido hay, y no sé cómo funciona, o sea, en lo que a nosotros se refiere, por lo que me dijeron, siempre pasa por un departamento jurídico, y, o sea, que es el propio medio. En la radio, al no estar afectada por esa ley de medios de comunicación que está pensada para la televisión, depende de la autorregulación de cada medio de comunicación. ¿Y tú cómo ves el tema de la publicidad encubierta? Bueno, encubierta no. O cubierta. Bueno, pues evidentemente que es algo a lo que hay que hacer frente, ¿no? Pues sabemos que y especialmente en el ámbito del consumo de alcohol, pues realmente una de las políticas más eficaces
para reducir los daños relacionados con el consumo de alcohol son las limitaciones en la publicidad. Tema que es especialmente complejo, porque bueno, estamos hablando de un sector económico bastante importante y que bueno, pues los gobiernos bueno, encuentran serias dificultades pues para poder establecer regulaciones más restrictivas, ¿no? Es decir, puedes tener la Champions League de fútbol patrocinada por una marca de cerveza, ¿vale? O sea, desde ahí pues empieza a bajar, ¿no? Es decir, a series consumidas fundamentalmente por gente joven en las que como mínimo puede haber determinadas referencias a los consumos de alcohol, o el simple hecho de que luego al final esa regulación acabe en la autorregulación de los propios medios, ¿no? Que bueno, es como las autorregulaciones en la industria que ya dependerán de la buena voluntad, ¿no? Los horarios protegidos, o sea, hay horarios en los que de ningún modo puede haber ninguna publicidad relacionada con el alcohol, sea de la graduación que sea. Unos horarios generales y después otros súper protección reforzada. Sí, sí. Creo que a las dos cadenas privadas más vistas hace 4 días les cayó una multa por no sé si es por publicidad exactamente, no recuerdo la noticia, por publicidad de alcohol en horario infantil. Sí, más allá de la autorregulación, obviamente pues hay veces que fallas en el horario, fallas en el momento de darla y pues está bien, pues multa, y para eso están las normas, si las incumples. ¿Y qué crees que tienen que hacer los medios de comunicación para mejorar la información que da sobre relativo a las drogas, a la visión de los jóvenes en ese sentido, ¿no? Porque hay muy pocas noticias que hablen de consumos en población mayor de 35 años, ¿no? Que igual la problemática es otra totalmente diferente que no llega. O sea, si hablamos de consumo de hipnosedantes en población de la tercera edad, pues igual llevamos una sorpresa bastante grande y ese tema no aparece en los medios, ¿no? Entonces, ¿por dónde crees que tendrían que ir esos derroteros, esos cambios? Sí, es lo que explicaba antes, ¿no? Que cuando sale un informe, sí es cierto que los informes que se refieren a una población adulta pues se dan de una manera menos llamativa que los que afectan a los jóvenes, ¿no? Y lo que deberíamos cambiar los medios de comunicación, y yo, hombre, creo que poco a poco pues algún paso en ese sentido se está dando, es, por ejemplo, cuando hablamos de juventud relacionada con drogas y alcohol, también sería importante recordar que el alcohol y las drogas no es un problema exclusivo de la juventud. De hecho, en la población adulta quizá el problema sea mucho mayor por número de personas, ¿no? Eso es a veces ese recordatorio simplemente como para no culpabilizar a los jóvenes de todo el problema del alcohol o las drogas, porque no es así. También el reforzar sobre todo la explicación del problema y hacer más hincapié en las posibles soluciones, también en el sentido que decía antes Claudio. Y aunque a veces es complicado porque puede incluso que no te des cuenta, ¿no? El de fomentar ese estereotipo que se relaciona con los jóvenes, por ejemplo, a mí, y yo siempre que veo una información lo pienso, o sea, yo estoy convencido que, por ejemplo, las televisiones tienen más recursos de jóvenes bebiendo en la calle haciendo botellón que de jóvenes en una biblioteca estudiando. O sea, porque es hablar de alcohol y salen las imágenes de un botellón o de gente desfasada en una discoteca. O sea, y yo eso entiendo, cuando hablas del alcohol en los adultos no salen en el bar, o sea, de la misma manera, ¿no? O sea, y eso yo creo que se hace mal, o sea, porque ayuda a fomentar ese estereotipo. Y también por lo que estuvimos hablando antes, intentar, porque yo creía que ya se estaba yendo en ese camino, pero si
vos la sensación que tenéis es diferente, es primar la información, o sea, desde el punto de vista preventivo y sanitario respecto a la que puede ser la policial o la jurídica. Esos son cambios que yo creo que poco a poco se van dando, pero parece ser que no con la rapidez que debería. Y desde Energy, ¿qué demandáis? Bueno, yo creo que a ver, habría tres grandes elementos, ¿no? En los que los medios de comunicación sí que podrían contribuir. Voy a tomar nota, ¿Eh? Perfecto. Bueno, el primero es tener un papel activo en la evitación de la estigmatización de las personas que usan drogas en general, sean jóvenes, sean adultas, sean como sean, ¿no? Es decir, el tema de la estigmatización es un problema muy serio, es un problema que no solamente, recordemos, no solamente afecta a personas que usan drogas, afecta normalmente a aquellos colectivos que la sociedad ve como, si me permitís la expresión, como indeseables, y que establece mecanismos muy sutiles muchas veces para poder generar actitudes de rechazo hacia ellas, ¿no? Recordemos que el estigma es una marca que se te pone en lo alto para que los demás te identifiquen como perteneciente a un determinado grupo, y eso genera actitudes de rechazo y que en las sociedades, en nuestra sociedad, no deberían permitirse, ¿no? Entonces, algunas maneras de evitar esa estigmatización, pues por ejemplo, pues pueden ser no presentar los casos extremos, o al menos no solo presentar los casos extremos, ¿no? Es decir, siempre algo pues un poquito más balanceados, ¿no? También evitar en la medida de lo posible el lenguaje estigmatizador, evitar palabras como junkie, adicto, ¿sabes? O incluso abusador, todo ese tipo de palabras que tienen una connotación más negativa y que en realidad son adjetivos, o sea, son más adjetivos calificativos que no descriptores ¿no? Es decir, lo mejor siempre es hablar de personas, ¿no? Pues personas que usan drogas o personas que, no con esa coletilla, ¿no? Y sobre todo evitar los estereotipos, que es lo que ahora comentábamos, ¿no? Es decir, recordar que siempre las drogas son consumidas por todo tipo de personas, y personas de todos los ámbitos. Poner solo el foco en una es generar estereotipos en los que luego pues vamos cayendo con muchísima facilidad. Un segundo elemento, me los traía aquí todos anotaditos, es, a ver, no desinformar. Es decir, sí que nosotros hemos detectado a lo largo de los años que muchas veces el tratamiento informativo en relación a las drogas hay veces que es muy poco riguroso. Es decir, sí que somos conscientes porque... Es decir, nosotros trabajamos con medios de comunicación, también vemos que las dinámicas de los propios medios de comunicación muchas vese juegan en contra, es decir, las noticias se tienen que hacer para ya, muchas veces no se tiene tiempo de consultar diferentes fuentes, de contrastar determinadas informaciones, todo va a la velocidad del rayo y eso la verdad que pues que dificulta o al menos favorece que se cometan determinados errores, ¿no? Sin embargo, pues bueno, hay algunas cosas que sí son casi urgentes, ¿no? Pues por ejemplo la que antes comentábamos de evitar las especulaciones siempre, ¿no? O de no apresurarse en establecer las causas de un determinado hecho, o incluso, ¿no? El ejemplo que ponía de la droga caníbal, ¿no? Ya se da por hecho de que ha sido la droga caníbal, o damos por hecho de que existe una droga que es capaz de generar esos efectos, cosa que no existe. Es decir, la droga caníbal en este caso concreto es un invento de los medios de comunicación, y en concreto un periodista del Mundo de Ibiza, que fue el primero en nuestro país que la llamó así, y que a pesar de decirle por favor no porque esto no es así, al final el nombre se ha acabado instaurando, ¿no? Pero no solamente tenemos la droga caníbal, tenemos la droga de los zombies, tenemos la droga yihadista, ¿no? Y muchas veces no recurrir a ese tipo de retóricas sensacionalistas, ¿no? Es decir, ser un poco más rigurosos en cuanto
a los propios nombres, ¿no? Y si no son lo suficientemente atractivos como para incluirlos en un titular, pues prescindir de ellos directamente, porque no tienen mucho más interés para la opinión pública, ¿no? Evidentemente no exagerar o minimizar los daños, siempre ofrecer varios puntos de vista y dar cabida a contraargumentaciones, pues siempre que sea posible. Destacar los elementos preventivos, ¿no? Yo creo que eso no solamente hay que hablar de los daños, también hay que hablar, pues, de maneras de evitar esos daños, ¿no? Y un ejemplo claro, el que antes comentaba, pues hablando de las borracheras y de las intoxicaciones etílicas, ¿no? Podemos encontrar páginas y páginas hablando de cómo se emborrachan los adolescentes, pero muy pocas páginas que le digan a los adolescentes qué tienen que hacer cuando un amigo o una amiga sufre una intoxicación etílica y cuáles son las pautas correctas de actuación. Pautas correctas que pueden salvar vidas, no lo olvidemos, porque estamos hablando de un problema que es muy serio. Una intoxicación etílica, como sabéis, puede poner en compromiso la vida de la persona, ¿no? Y luego, por ejemplo, una práctica que en otros países sí que existe cuando se habla de drogas es al final de la noticia ofrecer recursos para aquellas personas que a lo mejor puedan necesitar algún tipo de ayuda, ¿no? Es decir, pues al final, información sobre un recurso público. Oye, pues tenemos, ¿no? Pues si tienes algún problema con las drogas, pues puedes recurrir a este teléfono de la consejería de tal, ¿no? Introducir esos elementos que pueden también aportar proximidad, sobre todo, o facilitar el acceso de determinadas personas a los recursos, en este caso asistenciales. Y ya me quedan dos cosas. Creo que también no es algo generalizado, es decir, es algo que solo hacen algunos medios de comunicación, fundamentalmente de televisión, pero es el no promover determinadas drogas o determinadas formas de consumo, ¿eh? Es decir, no hay que dar información sobre u ofrecer detalles sobre formas de consumir drogas, ¿vale? Es decir, en España tuvimos el Tampodca famoso y un montón de medios explicando cómo se hacía el Tampodca, o cuando salta las informaciones sobre que ahora la gente está comprando drogas a internet, pues te encuentras a medios de comunicación enseñando qué páginas web hay que ir a comprar las drogas, ¿eh? Es decir, ese tipo de prácticas pues sí que habría que desterrarlas, ¿no? Luego, una cosa en los titulares o incluso en los cuerpos de las noticias, ser cuidadosos en el lenguaje y en la descripción de las drogas, no usar adjetivos como potente, ¿no? Barata, que está de moda, ¿no? De fácil acceso, ese tipo de descriptores de las drogas que pueden despertar el interés de determinadas personas hacia ellas, y que, pues, por lo tanto, deberían excluirse. Seguro que bueno, pues hay maneras alternativas de poder hacer eso, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, también evitar dar información detallada sobre incluso, pues, maneras de producir determinadas drogas, que incluso, ¿no? Hay veces que se ha caído en eso. Y luego, ya para terminar con esto, sí que hay dos cosas que para nosotros son muy importantes y que también algunos medios de comunicación pensamos que han cometido algunos errores, vamos a llamarlos errores, ¿no? Pero sí que a lo mejor algún comportamiento quizá poco ético, ¿no? Y es, por ejemplo, el tratamiento poco respetuoso hacia personas que usan drogas y que colaboran en la elaboración de las noticias, ¿eh? Por ejemplo, la obtención de consentimientos para aparecer en determinados medios de comunicación que se obtienen cuando las personas se encuentran bajo la influencia de las drogas, ¿no? Todos recordaremos seguro programas con medio cámara oculta o sin cámara oculta, que se van a los botellones y que graban a la gente en pleno apogeo de su fiesta, ¿no? Ese consentimiento, si se obtuvo, es un consentimiento que habría que cuestionar si realmente es válido o no, ¿eh? Porque cuando una persona va bajo el efecto de drogas puede encontrarse realmente dispuesta a hacer de todo, pero igual el día de la emisión, cuando está con su casa, con su familia, ¿no? Igual no ya no le gusta tanto la idea, ¿no? Y luego, hacia los que
colaboramos con los medios de comunicación, pues muchas veces también reivindicamos un trato un poquito más respetuoso y incluso de colaboración, ¿no? Es decir, yo creo que compartimos el interés en que la opinión pública cuente con una buena información sobre drogas y una buena información para que luego pueda tomar sus propias decisiones, pero observamos que para nosotros es una dificultad en ese trabajo que tengamos que estar muchas veces pendientes de qué decimos, cómo decimos, de no estar dando el titular de, ¿no? Es decir, y todo esto en las formaciones que se hace de portavocías y demás, ¿no? Que te insisten, oye, ten mucho cuidado porque entonces, ¿no? Pues muchas veces eso yo creo que no beneficia a nadie, y que luego, pues por ejemplo, una cosa que siempre se nos repite como machaconamente y que es algo como prohibido, ¿no? Es cuando estás trabajando con un periodista y que le pides que antes de que la noticia se publique, que la podamos consultar o la podamos debatir, ¿no? Que no siempre es posible. Lo entendemos porque hay medios en los que eso es o sea, totalmente imposible, la radio, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchas veces que cuando finalmente ves la noticia te entran ganas de ¿no? Y yo creo que eso es una asignatura pendiente y que, bueno, pues realmente yo creo que estamos para colaborar y trabajar conjuntamente, y no que unos tengamos cuidado de otros. Yo creo que eso tampoco es sano, ¿no? Bueno, que te... No, hay muchas cosas de las que ha dicho Claudio que o bien he reconocido que estamos haciendo mal y que deberíamos cambiar, o bien que creo que poco a poco se están haciendo, o sea, ¿no? O sea, las he apuntado porque, o sea, aquí hay muchas cosas que ya te digo que a la hora de tratar ciertos temas, pues todo es mejorable, y es lo que dices, si la colaboración con las entidades y buscar a la gente que nos pueda ayudar a explicar los problemas, no alarmar sobre un problema, sino a explicarlo. Y también, pues, por ejemplo, me ha parecido especialmente interesante lo de establecer o ayudar a establecer pautas de actuación, ¿no? O sea, pues, oye, pues saber lo que tienes que hacer si un amigo tuyo tiene un coma etílico, pues es una cosa que a veces, porque en cierto modo, como son temas un poco que pueden generar un poco de polémica o tal, a veces nos autocensuramos a nosotros mismos a la hora de pensar en cómo lo podemos abordar, ¿no? Respecto a lo último que dijiste, que es lo más... entiendo lo que dices, que hay muchas veces que dices, me dejas porque a veces, o sea, tú lo ves como en plan de... Censura. Sí, es como, venga, ¿por qué lo quiere leer? Joder, si, pues que espere que ya lo va a leer, o sea, si yo voy a hacer la información en función de lo que dijo, porque a la hora de ponerlo claro, hay que buscar el equilibrio, también lo tenéis que buscar nosotros con vosotros y vosotros con nosotros, a la hora de también entender, pues, que hay ciertas cosas, pues cómo las contamos, que igual no se hace con ninguna maldad, que siempre se intenta ayudar. Hay casos que has mencionado que las motivaciones son, no sé cuáles son, pero, o sea, en general nosotros queremos ayudar y en eso lo podemos hacer. Pero, por ejemplo, en la radio, cuando alguien nos pide antes de la entrevista, mándame el cuestionario, lo que me vas a preguntar, seguramente, pues, o sea, 2 días antes, pues, todavía no me he puesto, o sea, ni lo tengo, claro, pero y después cuando lo tengo es en plan, tú no te preocupes que no te voy a preguntar nada de lo que no sepas, o sea, no te voy a preguntar el sexo de los ángeles, te voy a preguntar, pues, sobre este informe o sobre este tema o sobre tal, ¿no? O sea, que no hay una pregunta a pillar ni cosas así o tal. Es cierto que también nosotros estamos abiertos, pues si sobre un tema concreto hay una cosa que puede parecer especialmente interesante, que vosotros no lo estáis viendo reflejado, pues a la hora de cuando se habla, pues oye, mira, pues este tema es interesante, no está saliendo y habría que incidir, y nosotros eso lo tenemos en cuenta. Y ya te digo, o sea, que no hay que ver a los medios de comunicación como en plan que solo vamos a vender periódicos o a ingresar publicidad y tal, sino que también somos parte, y yo creo que queremos y somos parte de la solución, lo que te hablaba antes, de poner el foco, abrir el debate, de ayudar a prevenir, de intentar que se conozca, pues, lo que está pasando, ¿no? Entonces,
pues realmente cada uno en nuestra faceta, pues, y no hacemos todas las cosas bien, o sea, y has dicho varias que hacemos mal, hay otras que reconozco que hacemos mal, y hay otras que seguramente en el futuro, pues cuando aparezcan nuevos consumos o nuevas cosas, haremos mal, ¿no? Entonces, pero bueno, poco a poco ya te digo que los medios de comunicación no lo hacemos para fastidiar cuando cometemos error. ¿Crees que los medios de comunicación tratan diferente el consumo de un chico joven que de una chica joven? No, o sea, los propios datos que salen de los informes y de los estudios diferencian entre los chicos y las chicas. O sea, cada uno tiene un consumo que igual pues es más acentuado que el otro. Entonces, desde ese punto de vista, no es que se trate de forma diferente, sino que se da la información de unos y de otros. Entiendo un poco que igual es por el tema de que el uso que se puede hacer de las drogas, o sea, que un hombre utilice las drogas contra una mujer o cosas así. O sea, puede ir en ese sentido, pero también la visión que se da de un hombre consumidor, que igual está normalizado, y de una mujer consumidora de cualquier tipo de sustancia, pues igual ya se ve como algo más raro y más extraño, y está como más invisibilizado. No, y yo creo que hasta hace bien poco cualquier consumo de drogas o de alcohol fundamentalmente estaba centrado en los hombres porque, o sea, bueno, hace poco pues la mujer estaba invisibilizada por la sociedad. Entonces, poco a poco la mujer va apareciendo en todos esos estudios. Entonces sí que en lo que se destaca siempre, y nos destacan por los propios porcentajes, es que el crecimiento de las mujeres suele ser más acentuado con los hombres, pero porque también venían de porcentajes más bajos, ¿no? Entonces como que se están equilibrando. Ahora al final la conclusión que te sacan es que ya las mujeres están prácticamente al mismo nivel que los hombres, incluso les están superando, y llama la atención por eso, por la evolución, pero no creo que sea por tratamiento diferente, sino por eso, o sea, por el contexto de dónde venimos y dónde estamos, pues obviamente ese cambio pues hace que sea más llamativo el rumbo, pero al final es igual, o sea, el consumo de unos y de otros es el mismo. Y por ejemplo, antes hablaban de las agresiones sexuales. ¿Qué valor tiene hablar de una violación y señalar si la mujer estaba borracha, o señalar si el hombre iba bajo el efecto de las drogas dentro de ese titular que se da, o dentro de esa noticia? ¿Qué se aporta periodísticamente con ese dato? No, o sea, si una mujer es violada, ha sido violada, vaya bajo los efectos del alcohol o no vaya, y si un hombre ha violado a una mujer, la ha violado, vaya borracho o vaya sobrio, o sea, eso no aporta nada en ese sentido. Después, a la hora de explicar el contexto, pues sí que, o sea, si esa persona iba borracha, es parte de ese contexto, no debería estar en el titular, no debería ser como una parte importante del hecho en sí, pero después a la hora en el propio juicio que habría, o sea, el efecto, o sea, el estar bajo los efectos del alcohol y tal, pues es una cosa que sale, que aparece en la sentencia, que tal, entonces no debería estar priorizada, o sea, no debería ser como importante, o sea, es una cosa que es parte de la noticia, pero no debería estar en el titular. Es que eso a nosotros llama muchísimo la atención en los titulares, ¿no? Porque cuando es el hombre el que está bajo el efecto de las drogas, es como una pseudo justificación de esa violación, pero cuando la mujer está bajo los efectos de cualquier tipo de sustancia y sufre una violación, es también una suerte de justificación. Si no fuese así, no le pasaría. Solo hay que recordar la última campaña del Ministerio de Sanidad, que hablaba de jóvenes y alcohol, y en el cartel donde salía la chica, lo que te ponía, un consumo de alcohol pues puede sufrir agresiones sexuales. Entonces, en plan de... No, sí, o sea, sí lo entiendo, porque de hecho, o sea, y esto ya yo también, aparte de periodista, yo también leo las cosas y tal, y soy pues lector o veo los telediarios, etcétera. Sí es cierto que a veces tú ves
y dices eso, un hombre ha violado a una mujer y va bajo los efectos del alcohol y es como si, como en plan, bueno, o sea, que se le fue la pelota. En cambio, una mujer es violada cuando iba borracha, hay quien pues se lo buscaría. Es un poco lo que puede conllevar el meter ese, que sin ser falso, que puede ir bajo los efectos de algo, tanto él como ella, te da pie a que haya gente que piense cosas que no son. Entonces, yo, personalmente creo que no debería estar como parte fundamental de la noticia. O sea, que al final en el titular, por ejemplo, es lo que la gente lee. Sí, no, y es cierto que, bueno, pues que hay veces que hay una diferencia sutil entre una chica ha sido violada y un chico ha violado a una chica. Es decir, el mensaje que se transmite también es muy diferente. O sea, son diferencias sutiles, pero que tienen su impacto, ¿no? Es decir, una cosa es presentar a la mujer como víctima y otra es presentar al hombre como agresor, ¿no? Y muchas veces la impresión es que se tiende más a presentar a las chicas como víctimas que no a los hombres como agresores. Pero también es cierto que bueno, pues yo creo que estamos cambiando, ¿no? Estamos cambiando, va a ser una cosa realmente complicada y a ver, y es quizá uno de los retos que como sociedad más importantes, ¿no? que tenemos por delante, y es cambiar todo este tema. En relación a los consumos de drogas, sí que es cierto, y quizá es un mensaje que al final tampoco acaba de trasladarse, pensamos, con la suficiente intensidad. Es que, si bien es cierto que es decir, ¿no? lo que ahora comentabas, pues que cuando uno mira las estadísticas, pues ha habido una incorporación de las chicas a los consumos de drogas, pero que todo esto también lo tenemos que entender como una incorporación de la mujer a los espacios donde se consumen drogas, ¿eh? Es decir, que a lo mejor ahora vosotros y vosotras veis de lo más normal que hoy es viernes, ¿no? Y hoy es viernes, mañana es sábado, es fin de semana, y que salgamos por ahí, ¿no? Y que pues haya tanto chicos como chicas, ¿no? Pero eso es un fenómeno relativamente reciente, ¿eh? Eso no ha pasado toda la vida. Eso es algo que viene ocurriendo desde hace relativamente pocos años, ¿eh? Por lo tanto, también ha habido una incorporación de la mujer en general a determinados espacios que antes les estaban absolutamente vedados, ¿no? La mujer tenía que estar en su casa, ¿vale? Y no podía estar en la calle, y menos de noche, de fiesta. Es decir, eso tenía unas implicaciones bastante importantes. Ahora puede disfrutar de esos espacios y por lo tanto también se incorpora a determinadas actividades. Lo que sí también es realmente novedoso es que esa incorporación trae aparejado la exposición a nuevos riesgos, ¿vale? Y a riesgos que tienen que ver con los hombres. Es que los hombres nos hemos convertido en una fuente de riesgo para las mujeres cuando salen de fiesta, ¿no? Muchas veces se desarrollan actitudes, ¿no? de protección. Vamos siempre juntas, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? Pues siempre tengo la excusa para, ¿no? El baboso. ¿Sabes lo que es el baboso, no? ¿No? Que te increpa, sí. El que está ahí, que te acosa. Es que en realidad eso es un acoso, ¿no? Tener a alguien que te está todo el rato ahí, pom, 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 que está buscando lo que está buscando, que tú para esa persona no dejas de ser un objeto, ¿eh? Pues realmente es un riesgo que procede de los propios hombres. Y yo creo que aunque algo está cambiando, yo creo que ese tipo de mensajes todavía tienen que reforzarse mucho más. Es decir, no es tan importante, bueno, es decir, que lo es, ¿no? Es decir, que las chicas puedan consumir más, menos, igual, es decir, bueno, tiene su importancia, pero yo creo que también tenemos que hablar de los hombres como fuente de daños para las propias mujeres, y que es algo que bueno, que ya va más allá, bastante más allá de los propios consumos. Y bueno, ahora tenéis que participar vosotras y vosotros.